Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado trascender su realidad, liberarse del peso de la mente y olvidar sus problemas. Entre las muchas vías que hemos encontrado para escapar del mundo cotidiano, el alcohol se destaca hoy como una de las más comunes. Es símbolo de celebraciones y desdichas, de inspiración y olvido. A pesar de su producción masiva, su promoción constante y su consumo global, la mayoría de las personas no considera ni comprende sus consecuencias espirituales. Hoy exploraremos los efectos espirituales ocultos del alcohol. ¿Qué sucede realmente cuando bebemos? ¿Y qué enseñan al respecto los antiguos sabios y las tradiciones espirituales? La historia del alcohol no es simplemente la de una sustancia. Es parte de la búsqueda humana por la trascendencia, la alquimia y el contacto con lo divino. Para comprenderlo debemos remontarnos al origen de su etimología y desvelar el significado oculto de la palabra quol. En árabe, esta palabra originalmente se refería a un polvo fino utilizado como cosmético para oscurecer los ojos, lo que hoy conocemos como kohl. Sin embargo, para los alquimistas, tenía un sentido más profundo. Para ellos, al-kul era una esencia invisible que podía destilarse, el alma de una sustancia, el espíritu capturado a través del proceso alquímico. De hecho, el término árabe puede traducirse como espíritu que devora el cuerpo. En alquimia, el alcohol representaba la parte volátil de una sustancia, el espíritu que se separa de la materia cruda. Tal vez por eso, hoy, todavía nos referimos a las bebidas alcohólicas como espirituosas. El uso del alcohol como bebida fermentada es aún más antiguo. Civilizaciones como la sumeria, la egipcia y la griega veneraban el alcohol como un regalo de los dioses. En la antigua Mesopotamia, el vino y la cerveza se ofrecían a los dioses en ceremonias. En Egipto, el vino estaba relacionado con el dios de la renovación y la fertilidad. Para los griegos, el vino era sagrado para Dionisio, el dios del éxtasis y la locura divina. Sin embargo, aunque el alcohol era visto como un puente hacia lo divino, también venía acompañado de advertencias por parte de los sabios de la antigüedad. El vino tenía la capacidad de revelar el yo verdadero, pero también podía nublar la razón y abrir puertas a influencias peligrosas. En la tradición islámica, el término alcohol pasó a referirse al alcohol obtenido por destilación. Aunque el consumo de alcohol estaba prohibido, los alquimistas musulmanes continuaron investigando el proceso de destilación, perfeccionándolo como arte científico. El célebre alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, fue uno de los primeros en documentar esta técnica, sentando las bases de lo que hoy conocemos como alcohol. Con el tiempo, el alcohol dejó atrás su rol espiritual para convertirse en una sustancia de uso cotidiano. Sin embargo, aquello que alguna vez fue reverenciado como conexión con lo divino, hoy suele tener un efecto contrario. El alcohol no es solo una sustancia física que afecta al cuerpo y la mente. Tiene un impacto directo sobre el campo energético humano, comúnmente llamado aura. Para comprender su efecto, debemos adentrarnos en los planos sutiles, donde la ciencia moderna y la espiritualidad se cruzan. Todas las tradiciones esotéricas coinciden en un punto fundamental. Los seres humanos no somos solo carne y huesos. Somos energía en movimiento, rodeados por campos vibracionales que emiten y reciben información del universo. Este campo energético, comúnmente representado como el aura, refleja nuestra vitalidad espiritual. Y es en este nivel donde el alcohol provoca su efecto más profundo y menos comprendido. Cuando consumimos alcohol, entra en el cuerpo físico y altera procesos químicos en el cerebro y el hígado. Pero en el cuerpo energético, el alcohol actúa como un agente de desestabilización.
Crea fisuras en el campo energético del individuo, volviéndolo vulnerable a influencias externas negativas. Rudolf Steiner, uno de los fundadores de la antroposofía, afirmaba que el consumo de alcohol debilita el yo espiritual, permitiendo que fuerzas destructivas influyan en la psique. Esta apertura energética puede atraer formas de pensamiento densas, larvas astrales o incluso entidades que se alimentan de la energía de la adicción, conocidas en el espiritismo como espíritus obsesores. Estas grietas en el aura son especialmente peligrosas porque debilitan nuestra conexión con el yo superior, esa chispa divina que nos guía y protege. En lugar de permanecer centrados y alineados con nuestra esencia, nos dispersamos como un barco sin rumbo en aguas agitadas. Por eso muchas personas reportan sentirse emocionalmente inestables, espiritualmente desconectadas o mentalmente confundidas tras consumir grandes cantidades de alcohol. El impacto en los chakras también es considerable. El alcohol tiende a sobreestimular el chakra raíz, vinculado al placer terrenal y la supervivencia, mientras debilita el chakra corona, que conecta nuestra conciencia con lo divino. Esto genera un desequilibrio peligroso. Buscamos satisfacción inmediata en el mundo material, mientras nos alejamos de las verdades superiores. Los grandes maestros espirituales siempre han advertido sobre esto. En los Yoga Sutras, Patanjali destaca la importancia de mantener el cuerpo y la mente puros para alcanzar estados elevados de conciencia. Paramahansa Yogananda, en su obra Autobiografía de un Yogi, afirmaba que el alcohol oscurece la luz del espíritu y reduce la claridad necesaria para la verdadera realización espiritual. Incluso la ciencia moderna corrobora estos efectos. Estudios en neurociencia muestran que el alcohol disminuye la actividad en los lóbulos frontales, la región cerebral responsable de la toma de decisiones conscientes y la introspección. Los efectos energéticos del alcohol también pueden observarse en contextos colectivos. Cuando muchas personas consumen alcohol en un mismo espacio, como fiestas o eventos, sus energías se mezclan de forma caótica. La vibración del ambiente tiende a bajar, volviéndose más densa y desordenada, y el comportamiento de las personas se vuelve más impulsivo e instintivo. Por eso muchas tradiciones espirituales aconsejan evitar lugares donde el consumo de alcohol es común, reconociendo los riesgos no solo a nivel personal, sino también colectivo. Por otro lado, hay un mensaje esperanzador. La energía humana tiene una gran capacidad de recuperación. A través de prácticas espirituales como la meditación, el reiki, el yoga y el trabajo con la intención consciente, es posible reparar el daño causado al campo energético y restaurar el equilibrio. Pero esto requiere esfuerzo, constancia y una decisión deliberada de trascender los impulsos materiales y volver a la alineación con lo divino. Comprender el impacto del alcohol en tu campo energético te permite tomar decisiones más conscientes, decisiones que te acerquen a tu verdadero ser. ¿Vale la pena el placer fugaz de una copa si a cambio nos desconectamos de nuestra esencia? El alcohol ejerce una atracción poderosa sobre la humanidad. Durante siglos ha sido celebrado en rituales, usado como medio de socialización y buscado como vía de escape. ¿Pero por qué? A pesar de conocer sus efectos nocivos sobre el cuerpo y la mente, ¿seguimos sintiendo esa necesidad? ¿Qué se oculta tras ese velo de ilusión que nos hace desear algo que, en el fondo, sabemos que puede dañarnos? En el fondo de esta atracción se encuentra una desconexión profunda con nuestra verdadera naturaleza. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado formas de escapar a las limitaciones del cuerpo y la mente. La búsqueda de placer inmediato y alivio ante el dolor existencial forma parte de la condición humana. El alcohol se presenta como una solución aparente.
una poción mágica que promete aligerar el peso de la vida y transportarnos a un estado de éxtasis, de libertad momentánea. Pero esto no es más que un velo de ilusión. El alcohol ofrece una falsa sensación de libertad y felicidad. Nos embriaga y al consumirlo provoca un falso despertar. La ansiedad, el miedo y la inseguridad parecen desvanecerse. La confianza crece. El chico tímido finalmente se atreve a hablar con la chica que le gusta. Ganamos valor, pero estas sensaciones son efímeras, pasajeras. Nos engañan, haciéndonos creer que somos libres, cuando en realidad nos alejamos aún más de nuestra esencia auténtica. La tradición hermética enseña que la humanidad está en constante búsqueda del unus mundus, la unidad primordial, el estado de plenitud y armonía con el cosmos. Al recurrir al alcohol como forma de llenar el vacío interior, estamos tomando un camino equivocado. Buscamos la unidad fuera de nosotros mismos, en lo efímero, en lo que se consume físicamente y por su propia naturaleza nos desgasta. El alcohol ofrece un vínculo falso con la totalidad, pero ese lazo es frágil y finalmente se rompe, dejándonos más vacíos que antes. En el fondo, lo que buscamos es una reconexión con nuestra divinidad interior, con esa paz y plenitud que no provienen de lo externo, sino que habitan dentro de nosotros. Sabios antiguos como Platón y Lao Tse hablaron del camino hacia la verdadera libertad y la iluminación, un camino que no depende de placeres fugaces ni de escapismos temporales. Platón en La República describía el ascenso del alma como un proceso de liberación de las ilusiones del mundo físico. Lao Tse, en el Tao Te Ching, enseñaba que la paz verdadera se alcanza viviendo en armonía con la naturaleza y el flujo del Tao, no mediante excesos ni evasiones. A nivel psicológico, el alcohol refuerza un patrón de dependencia emocional. A menudo las personas no buscan el alcohol únicamente por placer, sino como una forma de lidiar con el sufrimiento psicológico o existencial. El alcohol tiene un efecto sedante que puede resultar atractivo cuando alguien se siente abrumado, ansioso o estresado. Al reducir el estrés, ofrece un consuelo falso, brindando una sensación momentánea de escape. Actúa como una válvula de escape temporal para las frustraciones de la vida, pero es una solución superficial que solo retrasa el enfrentamiento con nuestras sombras internas. En lugar de resolver el problema, lo oculta, creando un ciclo de huida y regreso al vacío. La verdadera libertad y felicidad no se encuentran en los extremos del exceso ni de la negación, sino en la reconexión con nuestra esencia, cultivando el equilibrio y alimentando la paz interior. El verdadero problema no es el acto de beber en sí, sino qué es lo que te lleva a sentir la necesidad de hacerlo, qué te impulsa a querer escapar de la realidad. A lo largo de la historia, muchos maestros espirituales, profetas y místicos han compartido sus reflexiones sobre el alcohol. Sus palabras encierran sabiduría y nos advierten sobre los peligros ocultos de esta sustancia y sus implicaciones en nuestro camino espiritual. Estos mensajes no son simples sermones morales, sino consejos profundos nacidos del amor, con el propósito de proteger el vínculo de la humanidad con lo divino. En las tradiciones védicas, el alcohol es visto como una sustancia que disminuye el sattva, la cualidad de pureza y armonía. El Bhagavad Gita enseña que una mente equilibrada es esencial para acceder a planos superiores de conciencia. Cualquier cosa que perturbe ese equilibrio se convierte en un obstáculo en el camino espiritual. Según estas enseñanzas, el consumo de alcohol incrementa las cualidades de rajas, pasión inquieta, y tamas, oscuridad e ignorancia, desestabilizando al practicante y debilitando su capacidad de meditar e introspeccionar. Buda, en sus enseñanzas sobre el noble sendero óctuple, advirtió sobre los peligros de las sustancias intoxicantes. Para él,
Consumir cualquier cosa que nuble la mente obstaculiza el avance espiritual, porque nos desconecta de la claridad necesaria para percibir la verdad última, el nirvana. En muchas comunidades budistas, el alcohol es completamente evitado, como parte de Sila, la disciplina ética. En las tradiciones herméticas y alquímicas, el alcohol fue visto de forma ambivalente. Aunque era considerado una sustancia poderosa capaz de extraer esencias y transformar la materia bruta, también se reconocía como un símbolo dual peligroso. Representaba tanto la posibilidad de la iluminación como el riesgo de perderse en el mundo de las ilusiones. Los alquimistas advertían que el uso irresponsable del alcohol podía llevar a la degradación del cuerpo energético, abriendo puertas a influencias negativas en planos sutiles. Un relato fascinante proviene de las tradiciones sufíes. Rumi, el gran poeta místico, usaba el vino como metáfora en sus versos, refiriéndose al vino del amor divino que embriaga el alma con la presencia de Dios. Sin embargo, también advertía sobre el vino literal, que según él, desviaba Jordim a los buscadores del camino del despertar. Para los sufíes, el verdadero éxtasis proviene de la conexión espiritual, no de sustancias externas. En el cristianismo, el alcohol ocupa un lugar peculiar. El vino es un símbolo central en la Eucaristía, representando la sangre de Cristo y el nuevo pacto con Dios. No obstante, los primeros cristianos y muchos santos alertaron sobre el peligro del exceso. San Agustín escribió que la embriaguez era una forma de autodestrucción del alma, un acto que nos separa de la gracia divina. Veía el consumo excesivo como una distracción que nos aleja de la introspección y la oración. Otros relatos místicos describen las consecuencias espirituales del uso indiscriminado del alcohol. En el chamanismo, se cree que el alcohol debilita el cuerpo de luz, la protección energética que mantiene a las personas en equilibrio con el universo. Muchos chamanes afirman que el alcohol facilita la entrada de energías parasitarias o entidades negativas que se alimentan de las bajas vibraciones causadas por la intoxicación. Estos relatos coinciden en una advertencia común. El alcohol puede ser una herramienta peligrosa, afectando tanto al cuerpo físico como a los niveles sutiles de nuestra existencia. Nos desconecta de lo que los místicos llaman el axis mundi, el eje que nos alinea con el cosmos y nos permite transitar entre lo físico y lo espiritual. Cuando se rompe esta alineación, perdemos la capacidad de acceder a la intuición, la claridad y los estados superiores de conciencia. Sin embargo, no todos los relatos son advertencias. Algunos maestros espirituales reconocen que en contextos rituales y con una intención pura, el alcohol puede actuar como catalizador de estados alterados de percepción. Pero siempre recalcan que debe hacerse con extremo cuidado, respeto y bajo guía, ya que la línea entre el éxtasis espiritual y la degradación energética es muy delgada. Finalmente, recordemos las palabras del filósofo griego Sócrates, quien afirmaba que el dominio de uno mismo es la clave para una vida virtuosa. Para él, la búsqueda del equilibrio era la base de toda práctica filosófica y espiritual. Al entregarnos al alcohol sin control, renunciamos a ese dominio interior, volviéndonos vulnerables a fuerzas que nublan nuestra mente y nuestro espíritu. Estos relatos y advertencias nos invitan a reflexionar. La bebida que tomamos en momentos de ocio o celebración nos eleva o nos arrastra hacia abajo. ¿Nos conecta con lo divino o simplemente crea una ilusión de libertad? Al escuchar la sabiduría de los grandes maestros, podemos empezar a ver el alcohol desde otra perspectiva, como un símbolo que nos reta a buscar la verdadera embriaguez, la del alma despierta, llena de luz y conciencia. Tras explorar los orígenes del alcohol, su impacto en el cuerpo energético,
el velo de ilusión que genera y los relatos místicos que nos alertan sobre sus peligros, llegamos al punto más crucial. ¿Cómo liberarnos de este ciclo? ¿Cómo trascender la dependencia, física, emocional o espiritual, y descubrir una nueva visión, una vida con claridad y conexión con nuestra esencia? Sin depender de muletas emocionales, la liberación comienza con la consciencia. Cuando comprendemos el efecto del alcohol en nuestro cuerpo, mente y espíritu, algo dentro de nosotros se activa. Esa consciencia es la primera chispa de transformación, el punto de partida para un verdadero cambio. Es el momento en el que dejamos de actuar en piloto automático, impulsados por condicionamientos o placeres inmediatos, y comenzamos a cuestionar nuestras decisiones. ¿Por qué buscamos el alcohol? ¿Qué intentamos llenar realmente? Las respuestas suelen encontrarse en nuestro vacío interior, en ese sentimiento de desconexión que tantos experimentan. El alcohol, como otras formas de evasión, ofrece alivio momentáneo, pero no resuelve la causa profunda. Es como una máscara que usamos en los momentos difíciles, pero que tarde o temprano cae, dejando al descubierto heridas sin sanar. Una vez más, para romper este ciclo, debemos mirar hacia adentro, donde se encuentran las verdaderas respuestas. La práctica espiritual es un camino poderoso para este viaje. Meditación, yoga, oración, respiración consciente y otras técnicas ayudan a restaurar el equilibrio del cuerpo y la mente. Fortalecen el campo energético y nos reconectan con nuestra esencia. A medida que cultivamos el silencio interior, nuestras heridas emocionales emergen de forma natural y al ser neutralizadas, comprendemos que la paz que buscábamos afuera siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Muchas tradiciones espirituales ofrecen prácticas específicas para superar adicciones. En el budismo, por ejemplo, la atención plena nos enseña a observar los impulsos y deseos sin reaccionar automáticamente. Aprendemos a ser testigos, a respirar y a tomar decisiones conscientes. En el cristianismo, el concepto de gracia divina nos recuerda que no estamos solos en este camino, que siempre hay apoyo superior para quien lo busca sinceramente. Pedid y se os dará. Reconectarse con la naturaleza también es fundamental. El alcohol rompe nuestra armonía natural y pasar tiempo al aire libre, en bosques, montañas o cerca del mar, ayuda a restablecer ese vínculo perdido. La energía de la tierra es purificadora y puede liberar toxinas no solo del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu. Otro paso fundamental es practicar la gratitud. A menudo recurrimos al alcohol como una vía de escape ante una realidad que percibimos como insatisfactoria. Pero al cultivar la gratitud por lo que ya tenemos, incluso en los pequeños detalles, empezamos a notar la belleza del momento presente. La gratitud nos conecta con la abundancia de la vida y disuelve ese vacío que intentamos llenar con estímulos externos. Entiendo que no es tan sencillo como parece, pero todo parte de una intención clara. Mi propósito es recordarte que no eres esclavo de nada. Eres dueño de tu conciencia y no necesitas ninguna sustancia para sentirte pleno o feliz. La comunidad también es esencial. Recorrer el camino de la liberación no tiene por qué ser una travesía solitaria. Rodearte de personas que compartan tus valores y metas puede marcar una gran diferencia. Grupos espirituales, círculos de meditación o incluso amistades conscientes pueden ser fuente de apoyo, inspiración y ánimo en momentos difíciles. Por último, debemos cultivar el perdón, empezando por el perdón hacia nosotros mismos. Muchas personas arrastran culpa o vergüenza por decisiones pasadas relacionadas con el alcohol. Pero como decía Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Nuestros errores y defectos
forman parte del camino, y gracias a ellos, crecemos y evolucionamos. Romper con el ciclo del alcohol no se trata solo de dejar una sustancia, sino de abrazar una nueva forma de vivir. Un estilo de vida más libre, más coherente, que refleje nuestra verdadera esencia. Visualiza esta transformación como un árbol que renace en primavera. Después del frío y la quietud del invierno, la vida regresa con fuerza, llenando las ramas de hojas y frutos. Así sucede con nuestra alma cuando decidimos liberarnos del ciclo. Es un renacer, una oportunidad para florecer de nuevo, con más fuerza, más consciencia y mayor conexión con nuestra esencia divina. El alcohol pudo haber sido una sombra en nuestro camino, pero las sombras solo existen porque hay luz. Al elegir la liberación, caminamos hacia esa luz, hacia nuestra verdad. Y la pregunta que queda es, ¿estás listo para dar ese paso? Mirar más allá de lo que ofrece el mundo exterior y descubrir la fuente infinita de paz, alegría y claridad que siempre ha estado dentro de ti. Gracias por ver este video.